Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Les habla Carlos. Vamos a continuar con este curso de After Effects en su versión CC. En este capítulo vamos a continuar también viendo un poco sobre la resolución de previsualización, concretamente sobre los ajustes de composición que habíamos visto, lo que eran Composition Settings. En la parte de abajo estamos viendo, habíamos visto ya en cuanto a los formatos. Ahora vamos a ver en cuanto a los ajustes de previsualización que vamos a poder nosotros configurar. Primero que nada vemos aquí que tenemos resolución. Tenemos diferentes opciones, tenemos full, half, third, quarter, personalizado, que sería básicamente todo, o la mitad, tercera parte o una cuarta parte, digamos, del total. Y vemos aquí a la derecha, digamos, una descripción de a qué se refiere con esto de resolución. Bien, vamos a explicar un poco. Resolución es la previsualización que vamos a tener, digamos, en After Effects de la serie de videos que vamos a tener. Si nosotros, por ejemplo, y es algo que hay que tener mucho cuidado, tenemos, por ejemplo, en este caso que yo quiero hacer algo HD TV de 1920 por 1080. Aquí vemos justamente a la derecha que tenemos esta distribución en pantalla que vamos a tener. Bueno, más que distribución en pantalla, digamos, resolución que vamos a tener. Y nos dice también algo bien importante, el peso por byte por fotograma. ¿A qué me refiero con esto? Es decir, nosotros en un fotograma vamos a tener 7,9 megabytes, es decir, casi 8 megabytes por un fotograma. Si nosotros tenemos 30 fotogramas por segundo, es decir, en un segundo van a ocuparse 30 fotogramas, pues estamos viendo que tendríamos aquí que multiplicar 7.9 por 30 para saber lo que es un segundo, lo que nos va a pesar, digamos, el reproducir ese video. Entonces hay que tener mucho en cuenta esto al momento de también de considerar justamente las características mínimas que vamos a tener de nuestro equipo, ¿ok? Para ello vamos a recurrir nuevamente a la página de Adobe. Vamos a ver aquí, digamos, especificaciones técnicas mínimas. Evidentemente tenemos a Windows, tenemos Mac. Vamos a ver en Windows, que es en lo que yo estoy trabajando, en Windows 7.8. Por ejemplo, en RAM, me pide que tenga como mínimo 4 GB en RAM. Aquí uno pensaría, bueno, pues 4 GB en RAM es bastante. En realidad es muy poco, es el mínimo que se recomienda 8 por lo menos. Y lo mismo en Mac, de 4 GB como mínimo se recomienda 8. ¿Ok? Aquí no voy a tener mucho, nada más quería explicarles este detalle justamente en cuanto a los requerimientos del sistema, porque en ocasiones me han hecho preguntas sobre cuáles son, van a comprar un nuevo equipo y cuál sería el requerimiento mínimo necesario. Bueno, si ustedes van aquí a la página de Adobe, en productos, en video, en After Effects, por ejemplo, o en Premiere Pro, cualquiera de los dos, le van aquí. Les va a dar la opción en cuanto a pestañas, especificaciones técnicas. Va a abrir esta pestaña y le va a decir, le van a dar aquí en especificaciones técnicas y aquí nos va a dar esta información. Si nosotros nos enfocamos aquí, vamos a ver algo interesante. Estamos hablando entonces de que nosotros, si nosotros tenemos una resolución full o completa, digamos, de previsualización, lo que vamos a requerir va a ser muchísima RAM. Para que nos demos una idea, por ejemplo, nosotros vamos a poder aquí darle clic en algún lugar. Nosotros podemos hacer cálculos directamente aquí, ¿ok? Y bien, para nosotros tener una idea más o menos clara de cuánto es memoria RAM vamos a requerir, digamos, para reproducir solamente un segundo de este video con esta calidad HD, digamos, con una distribución de 30 fotogramas por segundo. Vamos a abrir una calculadora y vamos a ver, por ejemplo, entonces si un fotograma me va a pesar 7.9 megabytes, lo multiplico por la cantidad de fotogramas que son, vamos a ponerle 30, ok. Estamos hablando que vamos a requerir en un segundo 237 megabytes, ok. Es decir, digamos, si nosotros tuviéramos, aparte vamos a multiplicar esto por, pensemos, por 15 segundos. Estamos hablando de requerir, para reproducir un video de 15 segundos vamos a requerir de RAM 3 GB en RAM, sí, más o menos 3 GB en RAM, un poco más, ok. Entonces, pues bueno, para que tengamos una idea de que pues entonces los 4 GB en RAM en realidad es poco, ¿no? Es poco, lo ideal es que sean 8 GB en RAM. Ahora bien, vamos a cerrar esto, ok. Y vamos a centrarnos entonces en aspectos de esto de resolución. Aquí yo expliqué esto de la resolución que, digamos, bueno, las características en cuanto a requerimientos del sistema que vamos a querer. Justamente aproveché esto para explicar esto de los requerimientos, pero vamos a centrarnos ahora en esto. Esto de la resolución
vamos a poner aquí como full, digamos, si queremos verlo todo. Pero por ejemplo, si yo le pongo a la mitad, evidentemente se divide a la mitad los requerimientos del sistema en cuanto a RAM. ¿Ok? Evidentemente nosotros cuando estemos trabajando en postproducción, pues bueno, no vamos a querer visualizar todo realmente cómo va a quedar, sino una previa de cómo va a estar nuestro video. Entonces aquí vamos a configurar esto, es decir, no voy a querer siempre que sea full, digamos, ¿no? Yo quiero editar un video con estas características, que es algo bastante común, ¿ok? Pero si mi RAM no es, por ejemplo, si tengo un equipo que tiene 4 GB en RAM, pues yo, bueno, yo lo voy a poner a la mitad o incluso un cuarto, ok, dependiendo. Por ejemplo, aquí en un cuarto pues ya no está tan mal. Y bien, entonces ya que ya tenemos dos aspectos. Uno, por ejemplo, el formato, que nos va a indicar justamente la calidad que va a tener, el tipo de píxel y evidentemente la distribución en pantalla, ok, y la cantidad de píxeles, digamos, a lo alto y a lo ancho. Con respecto a la previsualización, normalmente vamos a estar trabajando entre estos dos, vamos a estar configurándolos. Evidentemente un formato muy alto, como puede ser por ejemplo un 4K, pues bueno, tendríamos que trabajar en lo mínimo, ¿no? Porque aún así, por ejemplo, esto que estamos hablando de una cuarta parte de la calidad, aún así cada segundo, bueno, más bien cada fotograma me va a pesar 3 megas, ¿ok? Si lo pongo al full, es decir, estamos hablando de que un fotograma me va a pesar 48 megas, y si tiene 24 fotogramas, tendría que multiplicar 48 por 24, 48.6 por 24. Estamos hablando de que 1.1 gigas solamente un segundo, ¿ok? Entonces hay que estar constantemente trabajando, digamos, mediando entre esto, ¿ok? Trabajar tal vez aquí a la mitad, no lo sé, dependiendo justamente el formato que tengamos y la resolución y las características de equipo que tengamos, ¿ok? Ahora bien, después vamos a tener justamente el tiempo de inicio y la duración justamente de nuestra composición. El tiempo de inicio, pues bueno, vamos a ponerlo en ceros, pero bueno, dependiendo justamente de nuestro proyecto, vamos a hacerlo más adelante o digamos atrás. Pero algo importante es justamente en cuanto a la duración. Normalmente aquí nosotros vamos a tener que poner, definir bien los tiempos de duración. After Effects, a diferencia, digamos, de los programas de edición no lineal, en el cual simplemente nosotros arrastramos y se va ampliando el timeline de manera indefinida sin problemas, digamos. En este caso no, nosotros en After Effects tenemos que entrar y modificar este factor. Ok, tendríamos, por ejemplo, si de repente nos excedimos y en vez de 30 segundos requiero, por ejemplo, un minuto, o no lo sé, o pensemos cualquier otro tiempo, evidentemente, o sea, yo estoy en minuto 30 y todavía falta que pongan algunos otros elementos, evidentemente tengo que entrar y cambiarlos, es decir, no se va a ajustar automáticamente al timeline. Entonces aquí hay que tomar en consideración eso. Tenemos que planear bien el proyecto y saber justamente cuánto va a durar justamente esta composición, ok. Y después vamos a ver el color del background, que básicamente es la pantalla negra, lo que va a tener con contornear justamente nuestro video, ok. Vamos a darle a aceptar, ok. Y aquí ya lo vemos, tenemos nuestra pantalla negra, tenemos nuestro timeline, ok, a 30 segundos, como les he mencionado, era el tiempo que lo habíamos modificado. Si nosotros, por ejemplo, nuevamente llegamos aquí, vemos que necesitamos un poco más de tiempo, pues ¿cómo lo vamos a hacer? Pues vamos aquí nuevamente a composición, ya no vamos a nueva composición, sino vamos aquí a composición o configuración de composición, le damos clic aquí y aquí nosotros vamos a poderle modificar justamente esto, ¿no? En vez de 30 vamos a ponerle 40, ok. Algo así, le damos tabulador para aceptar, le damos OK y evidentemente aquí no lo amplía. ¿Cómo lo vamos a ver? Aquí todavía sigue siendo en 30, pero vemos que aquí en la parte de arriba nos crea justamente esta barra deslizante en la cual ahora ya tengo hasta 40 segundos. OK. Y adicional a ello vamos a ver que aquí a nuestra izquierda justamente en nuestro panel de proyecto, que vamos a ver después, justamente explicar cada uno de los diferentes paneles que vamos a tener, tenemos justamente nuestro archivo de composición, que lo tenemos aquí tipo composición. La cantidad de fotogramas, o bueno, que va a ser de 30 fotogramas por segundo, 29,97, y va a estar denominado como ejercicio 1, ese es el nombre de nuestra composición, ok. Pues bueno, de momento sería todo. Los invito a que sigan viendo este curso, que se suscriban, que le den like para seguir subiendo más cursos, y pues bueno, hasta la próxima.